Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 La incubadora. Parte 1. Guo. Glóbulos de sangre brotaron de la garganta de Kojou. Con sus piernas sin fuerza, cayó de rodillas. El dolor feroz solo hizo que los nervios de todo su cuerpo se sintieran como si estuvieran en llamas. Su visión estaba completamente teñida de carmesí. Kojou. Celesta no parecía preocupada por ensuciar su ropa recién comprada, Celesta se agachó al lado de Kojou. Fue gracias a ella que Kojou apenas logró mantenerse lúcido. Usando la pequeña sensación que le quedaba, Kojou presionó su mano derecha contra la herida. «Estoy bien», dijo, mostrándole una feroz sonrisa. Ese ataque. Yukina, consciente de las heridas de Kojou, fue incapaz de hacer un movimiento. Sus dos manos estaban entumecidas cuando agarraron la lanza de plata. Incluso la visión espiritual de Yukina no había podido detectar la hoja invisible. Además, su fuerza estaba en una liga completamente diferente a una simple arma lanzada, como un cuchillo. Fue un ataque pesado, que más parecía la hoja de una guillotina que cae sobre los cuellos de los condenados. «Hou. Así que bloqueaste mi espada. No está nada mal para un civil». Sin darle a Yukina ningún momento para pensar, Angélica desató su ataque de corte una vez más. Naturalmente, incluso Yukina no pudo detener completamente el ataque invisible. La barrera de Sekarou tenía sus manos llenas bloqueando la energía demoníaca de la hoja. El impacto no diluido del golpe hizo que su cuerpo volara una vez más. Aunque sus movimientos suavizaron el golpe, el desgaste se acumulaba en todo su cuerpo. Su manejo para evitar recibir daño letal a pesar de eso se debió a su experiencia frente a un enemigo utilizando una técnica muy similar. La hoja invisible de Angélica se sintió como si compartiera rasgos con el ataque llamado Sander Axe. Sin embargo, este estaba un paso por encima del poder, con suficiente poder destructivo que un golpe podía derribar incluso a Kojou, el cuarto progenitor. Bowiller, Masis. Aseguren a Celesta Siate. «Jugaré un poco con esta niña», ordenó Angélica Hermida a los dos hombres que trabajaban debajo de ella. Aunque la palabra jugar parecía incorrecta a ojos de Yukina, la crueldad en los ojos de Angélica no reveló ninguna alegría al dejar de lado a Yukina. Todo lo que ella irradiaba era una intención de matar pura y sin diluir. Su proceso de pensamiento era simple. Angélica vio a Yukina, capaz de bloquear su hoja invisible, como una variable irregular que impedía la finalización de su misión. Por lo tanto, Angélica la eliminaría. Además, no dejaba aberturas en absoluto. Ella era una oponente diferente a la que Yukina había enfrentado antes. Entendido. Los hombres de Angélica se acercaron a Celesta desde la izquierda y la derecha. Sus movimientos no mostraron descuido. Sin embargo, aunque desconfiaban de Yukina, todavía eran capaces de combatir y de impedir que Celesta escapara. Kojou ya había sufrido daño letal. Era prácticamente un milagro que todavía estuviera consciente. Incluso los hombres bestia con fuerzas de vida superiores o vampiros de la vieja guardia no podrían continuar luchando en esa condición. Su juicio se basaba en su abundante experiencia de combate. Esa era la única cosa con la que Kojou podía contar. «No lo harás». Kojou. Ante los sorprendidos ojos de Celesta, Kojou transformó el lado izquierdo de su cuerpo en niebla. Kojou tomó su brazo, ahora una masa de niebla, y lo estrelló contra el suelo. En ese instante, el suelo que había tocado también se transformó en niebla. Habiendo perdido el equilibrio, los hombres trataron de saltar hacia atrás al instante. Pero la niebla indiscriminada que Kojou había desatado era mucho más rápida. «Tómense un baño en el océano, amigos. Vamos, Natra Cinereus». Una sombra plateada gigante y nebulosa emergió detrás de Kojou. Natra Cinereus, el cuarto de los Kenjus controlados por el cuarto progenitor, poseía la habilidad para transformarse en niebla. Sin embargo, su habilidad se aplicaba no solo al propio Kojou, sino a toda la materia que lo rodeaba. Además, no había ninguna garantía de que cualquier cosa que se convirtiera en niebla volviera a su estado anterior. Era una bestia destructiva y problemática, muy adecuada para el cuarto progenitor, un avatar de la calamidad. Una vez, cuando Kojou había sido herido, el Kenju se había vuelto loco transformando una parte del cuerpo de Kojou en niebla. Por eso Kojou se había burlado de Angélica y había recibido su ataque. Había dejado que su propio cuerpo fuera herido, para que su Kenju enloqueciera. Arrinconado en una esquina, ese era el único plan que le quedaba. Pero, un vampiro. Tisiach, Bowlen. Angélica Hermida gritó en un transmisor implantado en su cabeza. Un momento después. Ga. Al borde de su contraataque,
Kohou rodó al suelo, con sangre fresca brotando. Un gran agujero había sido abierto de su torso, destruyendo completamente su corazón. El golpe instantáneamente hizo que la mente de Kohou se quedara en blanco por un momento, liberando al Kenju de su convocatoria. El suelo transformado por la niebla se convirtió en materia una vez más, aunque combada y retorcida como lava endurecida. El francotirador. «¡Oh no!», exclamó Yukina cuando vio la herida de Kohou. Angélica Hermida tenía un último subordinado. Había apuntado a Kohou con un rifle de francotirador desde la parte superior de un faro a cierta distancia. Y a las órdenes de Angélica, había volado con precisión el corazón de Kohou, y nada más. Su habilidad de francotirador era aterradora. Kohou solo había transformado la mitad izquierda de su cuerpo en niebla. Su mitad derecha se había mantenido sólida para proteger a Celesta de convertirse en niebla. Se habían aprovechado de esa debilidad. G.U.O. Habiendo perdido su corazón, Kohou ya no podía soportar. Trató desesperadamente de permanecer sentado, pero levantar su cabeza fue todo lo que pudo hacer. Con Kohou en ese estado, el hombre barbudo pasó a la ofensiva. Se quitó un guante de la mano derecha, debajo había una prótesis rígida y metálica. Eso fue un éxito, Boulen. Yo me encargaré del resto. El hombre giró la palma de su mano falsa hacia la cabeza de Kohou. Había un cañón incrustado en el centro de la palma. En ese rango, no había forma de escapar de un disparo. ¿Y si su cabeza estaba completamente aplastada? Incluso la capacidad regenerativa del cuarto progenitor seguramente requeriría un tiempo considerable para revivirlo. Incluso si Kohou volviera a la vida, no podría seguir protegiendo a Celesta. Un rugido resonó cuando una explosión abrasadora rozó la mejilla de Kohou. Sin embargo, no fue Kohou quien se sorprendió, sino el hombre que le apuntaba con el cañón de la pistola. Irlik. Junto con la fría reverberación de la voz del joven, un ave de presa gigante emergió, rodeada por un rayo de luz. Desde el cielo, muy por encima del puerto, la enorme criatura, con una envergadura de varios metros, sopló al hombre con la prótesis que estaba debajo. Aunque el hombre escapó de un golpe directo por un pelo, el suelo a sus pies se chamuscó a muy alta temperatura, derritiéndose instantáneamente. El ave de presa era el Kenju de un vampiro, una masa de llamas que alcanzaba decenas de miles de grados Celsius. Ese Kenju es. Kohou y Celesta miraron asombrados al Kenju desconocido que aparecía ante sus ojos. El hombre que apareció a su lado tenía una cara bonita que recordaba una cuchilla fría y afilada. Una imagen vergonzosa, Eketsuki Kohou. El joven miró al caído y ensangrentado Kohou, hablando con visible desprecio. Kohou conocía bien esa cara. Tobias Hagan. ¿Qué estás haciendo aquí? Órdenes de su excelencia, Butler. He estado monitoreando a las personas de Zenforce. Parece que la protección de Celesta Siate realmente es demasiado para alguien como tú. Sagan agitó su mano derecha. El ave incandescente se transformó en un rayo, recorriendo una distancia de varios cientos de metros para destruir el faro al final del muelle, el faro donde el francotirador que le disparó a Kohou estaba al acecho. Zenforce. Las fuerzas especiales de la CEA. Son demasiado duros para ti. Si entiendes eso, quédate arrastrándote en el suelo como un gusano y compórtate. Anmaus. Dejando al francotirador en manos del ave de presa, Sagan convocó a un nuevo Kenju. Era un simio humanoide de color acero que alcanzaba un total de 4 o 5 metros de altura. Era un golem de acero, tomando forma física a través de una densa energía demoníaca. Bajó ambos brazos, parecidos a gigantescas vigas de acero, hacia el hombre con la prótesis, tallando el suelo. El hombre de la prótesis miró a Sagan, el maestro del Kenju, sonriendo con evidente deleite. ¿Un subordinado de Dimitri Butler? Estoy agradecido. Agradecido, dices. Derribar a un mocoso civil me estaba haciendo sentir mal. Pero puedo matar a un aristócrata del imperio. Warlord con una conciencia limpia. Cesa tu parloteo, bruto. La expresión de Sagan se convirtió en ira, tal vez al sentir un aire de desprecio por las palabras del hombre. Al hacerlo, el hombre con la prótesis desapareció ante él. Saltó a una velocidad tan increíble que ni siquiera los rápidos reflejos de un vampiro podrían seguir el ritmo. El atacante apareció detrás de Sagan y abrió fuego. Sagan era demasiado lento para evadirlo. Sin embargo, un momento antes de que los proyectiles dispararan contra él hubieran destrozado su cuerpo, el golem que estaba de pie junto a ellos extendió un brazo de acero, interceptando todas las balas. Ya veo. Has fusionado objetos mágicos con cibernética. Ustedes son los soldados mágicos de los que la CEA está tan orgullosa. Incluso viendo las increíbles capacidades físicas del hombre con la prótesis, no hubo un cambio importante en la expresión de Sagan, parecía un poco más agudo, pero eso era todo. Pero tu cerebro todavía es humano, ¿no? Wadjet. Los ojos color carmesí de Sagan desataron una luz espantosa y demoníaca. Este era el resplandor del Kenju que había bautizado como Wadjet. Invadía las mentes de aquellos a los miraba a los ojos, tomándolos. Masis.
Al darse cuenta de la naturaleza del ataque de Sagan, el hombre con un dispositivo de gafas de sol sobre ambos ojos gritó el nombre de su compañero. Sin embargo, el hombre con la prótesis no respondió. El Kenju de Sagan ya había tomado el control de su voluntad. El oponente de Sagan no se movió cuando el golem de acero fue a golpearlo. Era un ataque del que no había absolutamente ningún escape. Sin embargo, el hombre con la prótesis apenas evadió el ataque letal. Sus movimientos eran antinaturales, como los de una marioneta manipulada por cuerdas invisibles. TCH, evasión automatizada, ¿verdad? El cuerpo mecánico del hombre con la prótesis había evitado el ataque de Sagan independientemente de su voluntad. Sagan chasqueó la lengua al darse cuenta de esto. El hombre de las gafas de sol se movió, aprovechando la apertura que Sagan había dejado. La carne sobre sus dos hombros se abrió, exponiendo los dispositivos mágicos incrustados en su interior. Los dispositivos extraños eran como innumerables placas verticales de metal dispuestas lateralmente. Fuiste descuidado, Conde Sagan. Los dispositivos mágicos del hombre, que se asemejan a las aletas de un radiador, desataron un brillo vívido de color arcoíris. El suelo tocado por ese brillo se chamuscó instantáneamente. Los dispositivos mágicos produjeron un brillo incandescente para eliminar su objetivo, convirtiéndolo en ceniza. Kojou no entendía cómo funcionaba, pero no había duda de que era un dispositivo mágico construido con el único propósito de matar demonios. ¡Ag! La fuerza inesperada del ataque del hombre con gafas de sol hizo que Sagan temblara. No había pensado que los soldados de fuerzas especiales, ni siquiera los soldados mágicos, emplearían magia ofensiva en esa medida. La compatibilidad y la energía mágica no eran en gran medida formas para activar poderosos dispositivos mágicos. Al parecer, habían eliminado esa limitación pagando el costo de mecanizar su propia carne y hueso. Pero cuando entendió eso, ya era demasiado tarde. Aprovechando la momentánea bajada de guardia por parte de Sagan, el brillante ataque no le dejó espacio para huir. El resplandor del color del arco iris envolvió a Sagan. O eso creía el hombre con gafas de sol, cuando un rayo gigantesco apareció sin previo aviso, transformándose en un deslumbrante león. El león envuelto en relámpagos dispersó el brillo color arco iris, salvando a Sagan. Regulus Ourem. Sobre una rodilla, Kojou había convocado una nuevo Kenju. Su corazón destruido ya se había regenerado. Hablando apropiadamente, en lugar de un corazón real, era más como un marcapasos insustancial construido con una masa de energía demoníaca, pero si le permitía mover su cuerpo, era lo suficientemente bueno para él. Su hombro izquierdo cortado de alguna manera había terminado de volver a fijarse. No era perfecto, pero podía luchar, el producto de la capacidad de regeneración, similar a una maldición, que poseían los vampiros progenitores. Aketsuki Kojou, ¿por qué? Estoy devolviéndote el favor de antes, Sagan. Anunció Kojou triunfante. Sagan tembló en humillación, lanzando una mirada de desprecio a Kojou. ¡Qué absurdo! No necesito tu ayuda. Estás en mi camino. No solo eres un hablador, sino que también eres un mal perdedor. La sangre fresca corría por los labios de Kojou mientras respondía con amabilidad. El estado herido del cuerpo del cuarto progenitor hizo que controlar a un Kenju fuera una carga pesada. Aún así, los Kenjus de Kojou y Sagan habían interrumpido la cohesión de la unidad de Angélica. Senpai. La alta temperatura del Kenju hizo que Angélica perdiera de vista a Yukina, quien aprovechó la oportunidad para correr al lado de Kojou. ¿Estás bien, Imeraji? Sí lo estoy. Pero a este ritmo, tu resistencia. Yukina apoyó al herido Kojou. Sin una palabra, Celesta le prestó a Kojou su propio hombro. El control de los Kenjus extremadamente poderosos del cuarto progenitor tuvo un costo increíble en la resistencia de Kojou. Si el combate se prolongaba, el Kojou gravemente herido estaría en una abrumadora desventaja. En el peor de los casos, su Kenju podría volverse salvaje, lo que podría poner en peligro a Yukina y Celesta. Masis, puedes moverte. Con un hombre distrayendo a los Kenjus, Angélica estaba recuperando su unidad. El hombre con la prótesis, despojado de su mente por el ataque de Sagan, se había reiniciado, recuperando su cordura. Estoy bien, mayor. El proxy lo detuvo, pero no es un problema. Muy bien. Únete a Bowiller y derrota a los vampiros. Bowland y yo nos encargaremos de los Kenjus. Entendido. Aceptando las instrucciones de Angélica, el dúo masculino comenzó a moverse contra Kojou y los demás una vez más. El miedo se deslizó en el rostro de Kojou. Gracias a la ayuda oportuna de Sagan, sus fuerzas se equilibraron, pero la protección de Celeste imponía fuertes restricciones sobre cómo podría moverse Kojou. Y si lanzaban un ataque que amenazaba con herir a Celesta, Kojou no tenía otra opción que protegerla con su cuerpo. Entendiendo esto, los subordinados de Angélica cambiaron a una posición desde la cual podrían apuntar a Kojou y los demás con confianza. Luego, confundidos, dejaron de moverse, porque Celesta había actuado en contra de lo esperado. Esperen, caminó hacia adelante, extendiendo los brazos como si quisiera proteger a Kojou y a los demás.
Los hombres no podían lanzar sus ataques por temor a un golpe directo sobre ella. Paren esto. Soy a quien buscan, ¿verdad? Entonces, Celesta. Vuelve. Celesta-san, no debes. Kohou fue tras Celesta con su cuerpo herido. Yukina saltó tras ella al mismo tiempo. Hazlo. Al ver que ambos estaban indefensos y en su línea de fuego, Angélica dio a sus hombres la orden de atacar. El hombre de la prótesis giró su arma hacia ellos. Entonces, no. Fue el hombre con la mano falsa quien gimió de agonía al ser acribillado con armas automáticas de fuego. El bombardeo inesperado llegó desde la superficie del océano. El bombardeo de ametralladoras de gran calibre viajó más rápido que la velocidad del sonido. Finalmente escucharon los disparos después de un breve retraso. ¿Qué? Angélica Hermida miró por encima de su hombro. La persona que manejaba la ametralladora era una mujer a bordo de una pequeña lancha a motor. Era una mujer joven que llevaba un camuflaje de color amarillo que realmente destacaba. La mujer que pilotaba el bote llevaba un uniforme azul de camuflaje que era bastante notable. Ambas tenían una apariencia sorprendentemente buena. ¿Refuerzos enemigos? ¿Llamaron a la guardia de la isla? No. Los ojos de Angélica se entrecerraron cuando notó que aparecían nuevas figuras en el muelle. Las dos chicas que se movían para rodear a Angélica y sus hombres eran adolescentes con camuflaje blanco y negro, respectivamente. Ella no creía que fueran guardias adecuados, pero tampoco eran simples civiles. Sus movimientos eran claramente los de soldados entrenados. Probablemente eran iguales a la unidad de Angélica si se juzgaban solo por nivel de entrenamiento. Cuarto progenitor Sama. Están todos bien. La última en aterrizar era una niña vestida de rojo. Llevaba un arma gigante embellecida con camuflaje urbano. Ellas son. Kohou murmuró en evidente shock cuando se dio cuenta de quiénes eran las misteriosas chicas. Eran la brigada de sirvientas de Lousiennes Grave 2. Aunque las llamaba sirvientas en su mente, en realidad no eran sirvientas, más bien, eran hijas de la realeza y ministros clave nacidos en naciones limítrofes del Imperio Warlord. Había oído que originalmente fueron entregados a Dimitri Butler como rehenes para garantizar la seguridad de sus países de origen. Sin embargo, el fetiche de Butler no eran los rehenes o las mujeres, sino el combate, por lo que terminó tratando a las chicas como simples invitadas. Como resultado, con una gran cantidad de tiempo libre, las chicas hicieron lo que quisieron, tratando de seducir a Kohou, se hicieron famosas en sitios web para compartir vídeos, incluso se transfirieron a la Academia Saikai, pero un lanzador de misiles guiado. Los labios de Angélica temblaron de consternación cuando observó el arma que llevaba la chica de camuflaje rojo. Los soldados mágicos podrían resistir los ataques al nivel de las balas de rifle con facilidad, pero incluso ellos no podían evitar los golpes de ametralladoras pesadas y misiles. Luchar contra toda esa potencia de fuego, además de defenderse de dos vampiros alto rango, los ponía en desventaja. TCH. Seguir combatiendo sería infructuoso. Juzgando esto, Angélica Hermida revisó instantáneamente su objetivo táctico. Es decir, pasó de aniquilar al enemigo a capturar a su objetivo. Confiando en la velocidad de su carne mejorada por la máquina, aseguraría a Celesta Siate, que estaba inmóvil, aturdida, y huiría. Probablemente era posible deshacerse de la persecución del enemigo, utilizando a sus dos subordinadas como peones de sacrificio si fuera necesario. Habiendo calculado todo eso en un instante, Angélica bajó su centro de gravedad, preparándose para acelerar. Un momento después. Oh, no, no lo harás. No dejaré que te la lleves, Angélica Hermida. De repente, el terreno alrededor de Celesta Siate se incendió. Angélica apretó los dientes cuando se dio cuenta de la densidad de la energía demoníaca envuelta en esas llamas. Había un kenju de lava ardiente enroscado alrededor de Celesta, aparentemente para protegerla. Naturalmente, incluso Angélica no creía que pudiera saltar al magma fundido y recuperar a la chica con vida. Dimitri Butler, murmuró Angélica cuando vio al hombre que controlaba al nuevo kenju. Envuelto por una niebla dorada, un vampiro rubio de ojos azules apareció al final del muelle. Con un traje de 3 piezas completamente blanco, una hermosa sonrisa se apoderó de él mientras miraba a Angélica. Retirada. Bowland, cúbrenos. Angélica Hermida ordenó a sus subordinados antes de saltar ella misma. Aterrizando en la azotea de un almacén fuera del puerto, desapareció de la vista de Kohou. Los hombres debajo de ella ya habían terminado de retirarse. Al ver que el enemigo se había desmoronado completamente, Kohou liberó a su kenju de su convocatoria. El alivio vino con el retorno simultáneo del dolor en todo su cuerpo, y Kohou se derrumbó en el lugar una vez más. Oh. Ya se acabó. La chica del traje rojo bajó el lanzamisiles, perdiendo la oportunidad de dispararlo. Parte 2. Uno de los subordinados de Butler debe haber establecido una barrera que repele a las personas. A pesar del combate tan extravagante, no había señales de que la guardia de la isla se apresurara hacia el muelle. O quizás la gente de Angélica Hermida había interrumpido las comunicaciones o tomado alguna otra medida de antemano.
Cuando se trataba de destruir pruebas, las Ocean's Girls no eran holgazanas. La chica que llevaba un camuflaje azul estaba pirateando las cámaras de prevención de delitos con una PC portátil que había sacado. Kohou, aún apoyado por Yukina, miró la escena, sintiendo que había visto algo así en algún lugar antes. Hola, Kohou. Parece que protegiste a Celesta tal como esperaba. Como era de esperar de mi amado cuarto progenitor. Butler se dirigió a Kohou con su molesta y teatral forma de hablar. Eso es realmente espeluznante, así que no lo digas ni siquiera como una broma, dijo Kohou con indiferencia sin siquiera mirarlo. Butler estudió la reacción de Kohou, riéndose aún con aparente deleite. También lo hiciste bien, Tobías. ¿Qué hay de Angélica manchada de sangre? Todo fue como anticipaste. De hecho, son tenaces, sin embargo, a nivel de escuadrón, no son oponentes que requieren su atención personal. Sin embargo, el tonto del cuarto progenitor terminó así. Sagan se mantuvo erguido mientras respondía. Sus palabras rebosaban de enemistad hacia Kohou. Sin duda, no estaba satisfecho de que Butler hubiérale confiado la protección de Celesta a Kohou y no a él. El problema es cómo se moverá la rama de inteligencia de la CEA. Deben estar utilizando una corporación civil como un frente para las operaciones en la isla Itogami. Ya veo. Si Angélica Hermida les pide ayuda, podría ser interesante, dijo Butler, sonriendo como si se estuviera lamiendo los labios con anticipación. Kohou exhaló dolorosamente. Parecía que nada bueno saldría de dejar a este hombre a su suerte. Espera, Butler. ¿Qué ocurre? Una encantadora sonrisa apareció en Butler mientras miraba por encima del hombro. Kohou sintió que la respiración de Celesta se detenía detrás de él. Pero para Kohou, quien sabía cómo era Butler en el interior, esa cara sonriente era simplemente sospechosa. ¿Te importaría explicar lo que está pasando aquí? Todo. Por supuesto. Sin embargo, cambiemos de ubicación primero. Dejando de lado el tratamiento, necesitas cambiarte de ropa, ¿verdad? Butler señaló en dirección a los muelles mientras hablaba. Su Ocean's Grave 2 estaba atracando en el puerto. Ciertamente, Kohou no podía salir a dar un paseo con ropa ensangrentada. La invitación al crucero de Butler parecía su única opción. Además, con Angélica Hermida detrás de ellos, Celeste encontraría que el interior del barco es el lugar más seguro en la isla Itogami. Sin embargo, permaneció escondida detrás de la espalda de Yukina, aparentemente incapaz de encontrarse con los ojos de Butler por alguna razón. En todo caso, ella parecía estar evitándolo. «Hey, Celesta. Algo anda mal». Kohou encontró su comportamiento extraño. Celesta se sobresaltó y se estremeció un poco. Giró torpemente la cabeza, moviéndose como un engranaje que se había quedado sin aceite. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Finalmente te has reunido con Butler, tu ídolo, ¿verdad? Sé feliz y esas cosas. Yo, soy feliz. Butler-sama se ve tan guapo como siempre. Ah, tan genial. Pero salúdalo o algo. Kohou desplomó sus hombros con exasperación. Incluso su hombro izquierdo, cortado por Angélica Hermida, se había recuperado hasta donde podía moverse al menos un poco. Una chica tiene que estar preparada emocionalmente. Y mi cabello es un desastre, y esta ropa es tan barata. Fui yo quien pagó esa ropa, ¿sabes? La línea despreciativa de Celesta fue como otra herida para Kohou. Más importante aún, ¿estás realmente bien? Estás muy herido. Dijo ella. No estoy bien en absoluto. Me duele en todas partes, y mi ropa es un desastre. Kohou tiró de su parque rota para demostrarlo. Había una gran rasgadura cerca del cuello, y grandes agujeros habían sido quemados en la parte delantera y trasera. Era un milagro que sus ropas se mantuvieran unidas. Le gustaba esa parque, pero no tenía más remedio que comprar una nueva. Lo siento. Con Kohou en ese estado, Celesta le habló en voz baja desde atrás. Las palabras admirables eran tan diferentes a ella que Kohou dudó de sus propios oídos por un momento. Dije que lo siento. Y gracias. Por protegerme. Eso, me hizo feliz. Celesta entrelazó tímidamente los dedos de ambas manos mientras hablaba con malicia a gran velocidad. Su expresión tímida hizo que los ojos de Kohou se abrieran de par en par mientras la miraba. Incluso, después de que Celesta se fue, la gran sorpresa dejó a Kohou incapaz de moverse por un tiempo. Yukina miró la cara de Kohou con exasperación. Pareces bastante sorprendido por ella, senpai. ¡Qué indecente! No me han sorprendido, y no es indecente. Kohou insistió apresuradamente, sus mejillas se sonrojaron involuntariamente. Fue un paseo de 5 minutos hasta el muelle donde estaba amarrado el Ocean's Grave 2. No importaba la frecuencia con la que Kohou la viera, la enorme nave era majestuosa. Lo último que supo fue que parte de la cubierta había sido destruida, pero en algún momento, las reparaciones se habían terminado y parecía más deslumbrante que nunca. Fue ese impresionante mirador al que Butler condujo a Kohou y los demás. Con el sol detrás de ellos en ángulo, el vasto cielo y el horizonte se extendían ante ellos.
Y allí, vestidos con ropa bordada de oro, les esperaba un excéntrico grupo. Ellos contaron 9 en total. Todos eran hombres, pero sus edades estaban por todas partes, desde ancianos de cabello blanco hasta jóvenes de apenas 20 años. Deben haber sido VIP, porque todos llevaban varias joyas y gemas además del bordado de oro. El vívido color marrón de su piel de alguna manera se parecía a Celesta. ¿Qué pasa con estos tipos? Kohou murmuró sin darse cuenta. Yukina, justo al lado de él, contestó en voz baja, demonios. Probablemente son hombres bestia, creo. Hombres bestia. Espera, ¿no quieres decir? Sí. Por favor ten cuidado, senpai. Kohou se sorprendió cuando Yukina le advirtió. No era solo Angélica Hermida quien estaba detrás de Celesta. Hombres bestias de alto rango capaces de bestialización divina habían ido tras ella. Con Celesta estremeciéndose, paralizada por el miedo, Kohou y Yukina se pusieron a cada lado en una postura defensiva. Sin embargo, como para burlarse de la pareja por su vigilancia, Butler sonrió cálidamente y dijo, no hay que preocuparse, Kohou. No son tus enemigos. No son enemigos. Escuchar esas palabras no tranquilizó a Kohou de inmediato, especialmente cuando era Butler quien lo decía. Pero, son descendientes de los sacerdotes hombres bestia que gobernaban la antigua ciudad-estado centroamericana de Seattle, una de las tribus hombre bestia más antiguas del mundo. Por cierto, en su tierra natal, los hombres bestia eran venerados como sirvientes de los dioses. Sacerdotes de Seattle, dices. Entonces el dios que adoran, sería. Un mal presentimiento se apoderó de Kohou. La ciudad-estado de Seattle recordaba ese nombre, parte de la información que Asahi había desenterrado. Y el dios adorado por la gente de esa ciudad era la deidad de la oscuridad, Sasalamagyu. Butler se rió, incapaz de reprimir su oleada de alegría. Butler, un maníaco de las batallas, apenas podía esperar un mejor enemigo que un antiguo y oscuro dios que una vez mató a más de 2 millones de personas. No escatimaría esfuerzos si eso significara pelear contra un oponente tan poderoso. No me digas que está intentando resucitar a un dios oscuro, pensó Kohou, con miedo subiendo por su columna vertebral. Tienes que estar bromeando. Sasalamagyu es un dios oscuro de destrucción y desastre, ¿verdad? ¿Cómo demonios están los adoradores suyos de nuestro lado? Como esperaría de ti, Kohou. Así que sabías de Sasalamagyu. Sin embargo, parece que tienes un pequeño malentendido. Malentendido. Ciertamente, son sacerdotes que sirven a Sasalamagyu, pero eso no significa que quieran que el dios oscuro aparezca, todo lo contrario. Es su deber mantener a Sasalamagyu sellado, ¿ves? En una ciudad en lo profundo de un bosque tropical lluvioso, han continuado las ceremonias que han mantenido al furioso dios por más de un milenio, una tarea desconocida para todos. Butler se dirigió a los sacerdotes y le preguntó, ¿no es así? Ellos asintieron de manera digna. Al parecer, Butler no estaba tratando de engañar a Kohou. La verdadera naturaleza de Sasalamagyu es una masa de energía sin forma material. Al igual que la isla Itogami, Seattle existía sobre un nexo de venas de dragón. Sin embargo, debido a la naturaleza de la geografía, la energía no fluía, sino que se acumuló. Estoy seguro de que puedes imaginar lo que sucedería si esa energía explotara, ¿no? Explicó Butler en tono jovial. Kohou asintió en silencio. Se decía que la energía que fluía de las venas del dragón traía prosperidad a una ciudad. El lugar donde se había construido la isla Itogami, flotando en el Océano Pacífico lejos del continente, estaba en una encrucijada entre venas de dragón sobre el océano. Sin embargo, si ese poder aumentara en exceso, invitaría al desastre. En la parte superior de la lista había una antigua civilización, un reino que, según se dice, había sido destruido por una vena de dragón con tanta fuerza que se hundió en el Océano Atlántico en una sola noche. Ya veo. Así que ese fue el gran desastre. Sí. Pero hay una razón más por la que Sasalamagyu es conocido como un dios oscuro. La gente de Seattle construyó un dispositivo mágico para materializar la energía de la vena del dragón en su propio templo. Materializarla. Espera, ¿para qué diablos? Para controlar el poder de las venas del dragón. Es como nuestros Kenjus. La energía mágica concentrada logra la sensibilidad y toma forma física. Y si puedes hacer que tome forma material, puedes controlarlo. Entonces, ¿qué demonios pasa con Celesta? Preguntó Kohou. Si el dios oscuro era realmente una acumulación de energía de la tierra, ¿qué tenía que ver Celesta, un simple ser humano con eso? Ella es la novia de Sasalamagyu, un individuo amado por el dios oscuro. Ella abraza el huevo de la deidad de la oscuridad, absorbiendo la energía de la vena del dragón, esperando ansiosamente hasta que sea hora de eclosionar. Yukina, parada cerca de Kohou y continuando protegiendo a Celesta, interrumpió con una mirada de sorpresa. Absorbiendo, energía de la vena del dragón. Entonces, su excelencia envió a Celesta a la isla Itogami porque. Sí, porque este es el lugar con la vena de dragón más fuerte que fluye en este mundo.
El huevo de Sasalamagiu se derrumbará si se separa de las venas del dragón durante demasiado tiempo, después de todo. Eso no dejaría a la novia ilesa. Por lo tanto, tuve que ponerla en animación suspendida y hacer que la trajeran a esta isla. El estado de ánimo de Butler no pareció particularmente empañado cuando respondió a Yukina. Kohou recordó la escena de Celesta metida en una maleta. Ella no había estado simplemente durmiendo. En aquel entonces, la pusieron en animación suspendida y luego la revivieron cuando llegó a la isla Itogami, sobre las venas de dragón. ¿Por qué pasaste por todos esos problemas para sacar a Celesta del país? Kohou le lanzó a Butler una mirada de reproche. La respuesta de Butler fue pura y simple. Porque había gente detrás de ella. ¿Qué? Tú mismo los has visto, Kohou. La Sea está detrás de Sasalamagiu. Sus fuerzas especiales atacaron el templo de Siate, matando a un gran número de sacerdotes en el proceso. Tuve que sacar a la novia del país para garantizar su seguridad. Fuerzas especiales. ¿Quieres decir que la mujer angélica y su gente eran soldados mágicos, con dispositivos especiales de mecanizados combate incrustados en su carne? Con sus capacidades de combate, probablemente podrían destruir una tribu de hombres bestia. El testimonio de Celesta, de que una mujer soldado había matado a los hombres bestia, lo confirmaba. ¿Para qué quieren despertar a un dios oscuro? La Sea está involucrada en la guerra civil dentro de la zona del caos. Proporcionan dinero y armas al ejército rebelde y agitan a la población. Angélica Hermida es una experta en operaciones especiales de ese tipo. La zona del caos. ¿Qué tiene eso que ver con Celesta? Kohou pensó confundido. Una chica soltera y el gigantesco tema de una guerra, la escala de los dos estaba tan lejos que Kohou no podía conectarlos. Butler miró al perplejo Kohou, sacudiendo la cabeza con visible deleite. Pero no importa cuánto respaldo les dé la Sea, la guerra civil en la zona del caos no durará mucho. Después de todo, Chaos Bride reside en esa nación. En este momento, ella es solo una espectadora. Entretenida, pero se moverá de inmediato si la sangre de sus ciudadanos es derramada. Ese será el fin del ejército rebelde. Bueno, sería una historia diferente si tuvieran un arma que pudiera atacar a un vampiro progenitor. Sí, ¿cómo? Butler se rió entre dientes con una sonrisa llena de implicaciones. Sasalamagiu. Quieren usar un dios oscuro como herramienta de guerra. Gritó Kohou, frunciendo el ceño. Los engranajes desconectados en su mente de repente se juntaron. Debió haberse dado cuenta en el momento en que supo de la identidad de Angélica Hermida. Hace apenas unos días, Yukina se había preguntado si la Sea había conseguido una carta de triunfo para oponerse a la tercera progenitora. Probablemente no había ningún ser más adecuado para enfrentarse a un vampiro progenitor que un dios oscuro que una vez había asesinado a millones. Un antiguo dios oscuro contra la tercera progenitora, ese emparejamiento es bastante interesante y llamativo, pero desafortunadamente, esto no es algo que podamos ignorar. Diablos, tienes razón. El puño de Kohou se sacudió con creciente ira. Él también conocía muy bien las capacidades de combate de Gia de Kukulkin, la tercera progenitora. Ella era un monstruo que controlaba 27 Kenjus con poder destructivo a la par de desastres naturales. Ni siquiera podía concebir las bajas en las áreas circundantes si ella y Sasalamagiu se enfrentaban. Butler observó la vívida ira de Kohou y sonrió satisfecho. Parece que tus pensamientos y los míos están alineados, Kohou. Una pelea con un dios oscuro es un evento tan maravilloso. Sería aburrido dejar que otros lo manejen. Eso no es lo que quise decir. Quise decir que el dios oscuro no debe ser convocado. Kohou le gritó a Butler, que reaccionó exactamente como lo había temido. Para los vampiros aburridos de una larga y casi eterna vida, arriesgar sus vidas en la batalla contra un poderoso oponente era el único placer que les quedaba. E incluso entre los vampiros que Kohou conocía, la necesidad de Butler de luchar era extraordinariamente fuerte, por lo tanto, por eso se lo llamaba un fetichista de las batallas. Si eso es lo que piensas, entonces no hay nada que hacer. Sin embargo, Butler aceptó fácilmente la afirmación de Kohou, desafiando las expectativas de este último. Aún así, la sonrisa que apareció en los labios de Butler fue a la vez hermosa y cruel. ¿Pero estás realmente bien con eso? Detener el advenimiento de Sasalamagiu significa, en otras palabras, matar a Celesta Siate. ¿Qué? Celesta Siate es el icono de Sasalamagiu. Mientras ella respire, el huevo de Sasalamagiu eclosionará algún día. La energía destructiva de la vena del dragón se acumulará hasta que llegue a ese punto, quizás en años o décadas, en el futuro. Kohou estaba en conflicto cuando los ojos azules de Butler lo miraron fijamente. Pero ella puede ser asesinada como lo es ahora. El efecto en el mundo no debe ser más que el de una gran erupción volcánica. La esencia divina acumulada volverá a las venas del dragón, y la deidad de la oscuridad reanudará su largo sueño una vez más. Así es como los sacerdotes de Sasalamagiu han mantenido al dios sellado. Butler miró la línea de sacerdotes hombres bestia con visible deleite. Escucharon el intercambio entre Butler y Kohou en silencio. Hacia Celesta,
Sus ojos reflejaban reverencia, asombro y el claro deseo de matar. Yukina apoyó la espalda de la chica, y Kohou se movió, escondiendo a los dos detrás de su espalda. Así que quieren matar a Celesta, y querían hacerlo desde el principio. Supongo que sí, respondió Butler en un tono alegre. Pero estarías equivocado al reprocharlos. No tenían otra forma de controlar al dios oscuro. Además, ser un sacrificio no significa tener una vida infeliz. Cada novia en la historia ha muerto satisfecha. Incluso si esa era la falsa felicidad creada por la magia ritual. Así que por eso Celesta no tiene memoria. Kohou gruñó, protegiendo a la temblorosa chica. No era solo el miedo al ataque lo que había hecho que los recuerdos de Celesta de su pasado fueran tan vagos. Los recuerdos de Celesta habían sido despojados de ella mediante la magia ritual, por los mismos sacerdotes que la habían protegido. Eliminé las fuerzas de la Sea en la zona del caos durante el tiempo en que te hice cuidar de Celesta Siate. Si el dios oscuro no aparece, la guerra civil en la zona del caos pronto terminará sin que Chaos Bride tenga que levantar un dedo. Por eso, continuó Butler, con su sonrisa divertida como la de la serpiente que tentó a los habitantes del Edén, el resto depende de ti, Kohou. ¿Matar a Celesta Siate y detener la resurrección del dios oscuro? ¿O esperar el advenimiento del dios oscuro aquí en la isla Itogami? Elige lo que quieras. Kohou se mordió el labio en silencio. Los hombros de Celesta se estremecieron. Sus frías yemas de los dedos frágiles agarraron su manga. Espera, Butler, déjame preguntarte una cosa. Si Sasalamagiu se materializa, ¿qué le pasa a la novia? A Celesta. Kohou puso sus débiles esperanzas en la pregunta. Butler había llamado a la cosa dentro de Celesta el huevo de Sasalamagiu. Huevo probablemente era solo una alegoría, más probable, era un protodios oscuro creado mágicamente. El huevo, que existe en otra dimensión, el plano superior, estaba fuera del alcance de Kohou. Sin embargo, si el dios oscuro se materializara, el llamado huevo dejaría de estar conectado a Celesta. Si ese era el caso, y derrotaran a Sasalamagiu una vez descendiera, deberían poder liberar a Celesta. Butler rompió las fugaces esperanzas de Kohou con facilidad. No importa cuán excelente sea una medium, ella no es un recipiente suficiente para aceptar a un dios. La novia será aniquilada, incapaz de soportar el impacto de la aparición de Sasalamagiu. Bueno, es natural pensar eso. En primer lugar, no creo que la mente de Celesta Siate se mantenga unida tanto tiempo. Butler, Sama. La reacción indiferente de Butler provocó un sonido de goteo por parte de Celesta. Para ella, en medio de la soledad y la preocupación, la existencia de Butler era su último lugar de refugio. Sin embargo, Butler no quería a Celesta en absoluto, solo quería al dios oscuro dentro de ella. Ese hecho hizo retroceder a la mente de Celesta en una esquina, abriendo grietas en el proceso. Entonces eso significa que Celesta morirá de cualquier forma. Kohou se hundió desesperadamente en la contemplación. Tiene que haber otra manera, creía tercamente. No dejes que te engañe, se dijo a sí mismo. Tenía que haber una respuesta en alguna parte. Una solución ideal, una donde el dios oscuro no hacía daño, y Celesta vivía. Yukina mantuvo a Celesta, temblando de desesperación, sobre sus pies. Las yemas de sus propios dedos temblaron cuando apretó su lanza. Esta era una lanza antidemonios, Sekkarou, capaz de anular la energía mágica y romper cualquier barrera. Sin embargo, ni siquiera su lanza podría salvar a Celesta. Malvado o no, Sasalamagiu era un dios, y Sekkarou, forjado a partir de una esencia divina artificial, no podía negar el poder de un dios real. Aún así, Kohou desesperadamente siguió especulando. Algo era sospechoso de esto, su subconsciente suplicaba. Comprendió el objetivo de Angélica Hermida, así como la verdadera naturaleza de los sacerdotes hombres bestia. Kohou no podía pensar en ningún motivo para que Butler lo engañara a estas alturas. Pero algo tiró en el fondo de su mente. Si el objetivo de los hombres bestias sacerdotes era matar a Celesta, ¿quiénes eran los hombres bestias que allanaron el apartamento de Yukina? ¿Por qué intentarían capturar a Celesta con vida en lugar de matarla allí? Si su objetivo era evitar que las venas de dragón de su propia ciudad se desbocaran, enviar a Celesta a un país extranjero cumplía su misión en ese momento. En todo caso, era mucho mejor para ellos si Celesta muriera en suelo extranjero. No la habían matado, pero ¿por qué? ¿Quizás devolviéndole el favor a Butler por salvarlos? ¿O fue entonces cuando una voz baja y gutural hizo eco desde lo alto de la nave? No, estás equivocado, vampiro de tierras extranjeras. No es así. El hombre más joven entre los sacerdotes se transformó en una bestia mientras se reía. Una cantidad absurda de energía extraña brotó de su carne, bestialización divina. Nadie parecía entender su razón para hacerlo. Nunca tuviste esa opción para empezar. Butler fue el primero que atacó. Con su garra, envuelta en una increíble energía demoníaca, la bestia divina arrancó la carne del encantador de serpientes por la espalda, incapaz de siquiera mirar atrás a la emboscada, su parte superior del cuerpo se rompió en pedazos.
Las llamas de energía demoníaca quemaron todo, y no dejaron ni una sola célula dispersa de sus pulmones, su corazón o su cráneo. Butler. Gritó Kojou mientras presenciaba el fin del joven aristócrata. Entonces Kojou fue asaltado, golpeado por un golpe en su costado. Otro sacerdote había usado bestialización divina, cortando el cuerpo de Kojou. El cuarto progenitor, con el lado izquierdo profundamente torcido, cayó sobre la cubierta del barco. Senpai. La expresión de Yukina se contorsionó en pena. Todo fue tan repentino, incluso ella no había podido moverse. Entonces, Celesta soltó un gemido. Parte 3. El color del cielo cambió bruscamente. El sereno y azul cielo de la tarde se transformó en un ominoso color púrpura rojizo, como el amanecer. Las nubes se arremolinaron en un vórtice similar a un tornado, y los rayos brillaron un sinnúmero de veces. Un viento feroz comenzó a soplar repentinamente, meciendo el casco de Lucienes grave 2. Butler-sama. Kojou. Celesta 7 murmuró con una expresión vacía, abrumada. Butler, que había mantenido su espíritu en alto, había sido asesinado. Kojou había sufrido heridas graves y estaba al borde de la muerte. El espectáculo destruyó decisivamente la ya frágil mente de Celesta. Kojou, receptor de la maldición de la inmortalidad, no moriría por heridas poco profundas, pero ese razonamiento no mitigaba el terror de ver las piezas de carne de Kojou dispersas. El viento que soplaba a todo lo largo de Celesta envió a Yukina, que había estado vigilando, a volar. Flotando sobre la cabeza de Celesta había una extraña esfera que parecía un agujero tallado en el aire. Aparecieron asquerosas manchas en su superficie, y continuó agitándose inquietantemente como el órgano interno de una criatura viva. La esfera no tenía ni 1 metro de diámetro. Sin embargo, se sentía como si estuviera creciendo, alimentándose del aire mismo en el proceso. La impresión más fuerte que desprendió la esfera, que parecía proyectarse desde Celesta, era la de un huevo. El huevo del que nacería una criatura grotesca de otro mundo. Jejeje. El hombre divinamente bestializado se echó a reír al contemplar los restos de Butler que yacían a sus pies. La expresión que lo invadió no fue la exaltación de la victoria, sino la inquietud. Se convirtió en la frágil sonrisa de un hombre pequeño que intentaba desesperadamente justificar su impulsivo acto de masacre. ¡Qué frágil, vampiro! Así que incluso el encantador de serpientes del Imperio Warlord cae ante la garra de una bestia divina. El hombre divinamente bestializado parecía hablar más para su propio beneficio que el de cualquier otro al pisar los restos de Butler. «¿Por qué tú?», gritó Sagan, enfurecido mientras se dirigía hacia la bestia divina. Lo fulminó con la mirada mientras materializaba un ave de presa incandescente. Pero... espera. Sagan, no. Kojou, con la sangre fresca que aún brotaba de sus heridas, se puso de pie y apenas detuvo a Sagan, porque la otra bestia divina se había movido frente a Celesta. En ese momento, incluso con la extraña esfera convocada, Celesta estaba indefensa. Si ella sufriera un ataque serio de la bestia divina, su vida sería apagada como una vela. No te muevas, vampiro bastardo. Si la novia muere así, ¿quién sabe qué puede hacer el dios oscuro que la posee? No puedes tocarnos sin volar toda la isla. La segunda bestia divina habló con un tono que sonaba animado de alguna manera. Su vientre tenía una cicatriz de quemadura profunda grabada en ella, dejada por el cañón de partículas de Nina. Eran las bestias divinas que habían atacado el departamento de Yukina. ¿Por qué, As?, preguntó un sacerdote, con voz temblorosa. Fue la reacción de alguien que no podía entender la repentina traición de sus compañeros. No lo tomes personalmente. Hemos vivido toda nuestra vida atados en medio de una selva tropical cuidando a las chicas poseídas por un dios oscuro. Ella nos ofreció un tratamiento adecuado para seres superiores como nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es entregar a la chica. Ustedes tontos, murmuró el sacerdote mayor con aparente pena por los traidores. Habiendo llegado tan lejos, Kojou finalmente entendió toda la historia. ¿Por qué Angélica Hermida sabía la ubicación precisa del templo de Sasalamagiu? ¿Por qué había encontrado a Celesta tan fácilmente en la isla Itogami, un lugar que nunca había visitado? Eso se debía a que ella tenía espías entre los sacerdotes hombres bestia, conocían el olor de Celesta. Eso explicaba el ataque al apartamento de Yukina, así como su búsqueda de Celesta hasta los muelles, una hazaña simple para el sentido del olfato de un hombre bestia. Habían vendido su orgullo como sacerdotes, atraídos por el brillo del oro. No era de extrañar que Kojou hubiera percibido algo extraño acerca de la conducta de los sacerdotes hombres bestia. Sus actos habían sido inconsistentes desde el principio porque tenían traidores entre ellos. Ustedes viejos sacos de huesos, ¿qué están? Fue el primer traidor cuya voz sonó en Sok. Ante los ojos de los que tomaron como rehén a Celesta, los sacerdotes tomaron sus propios corazones. Lo dice de forma literal. Kojou y Sagan estaban desconcertados mientras ellos también miraban. Había ocurrido en un instante, sin tiempo para detenerlos.
Así que todo va como Dimitri Butler pretende, ¿verdad? Lamentablemente, el deber de nuestra tribu ha llegado a su fin. No hemos logrado evitar la aparición de la deidad de la oscuridad. Los sacerdotes lanzaron sus propios corazones a la esfera sobre la cabeza de Celesta. No me digas que están realizando el ritual para convocar al rey divino, exclamó un hombre divinamente bestializado con miedo. Un segundo después, absorbiendo la sangre de los sacerdotes, el huevo se estremeció con un golpe audible como un latido. Con la desesperación de la novia y nuestra sangre sacerdotal, la ceremonia de convocatoria ya está completa. El sacerdote mayor sonrió con visible satisfacción. Su carne se disipó, arrojando sangre fresca por todas partes. El huevo se los comía, se dio cuenta Kohou. Desde la retorcida y moteada superficie de la esfera, se extendían tentáculos con forma de látigo, que arrebataban al sacerdote en un instante. El sumo sacerdote no era el único en ser consumido. Uno por uno, los tentáculos arrebataron a los otros sacerdotes, tirándolos hacia la esfera. Entonces, detente. Ese sálvame, ¡uaa! Los tentáculos también envolvieron los cuerpos de las bestias divinas. Los tentáculos verdes eran en realidad vides, zarcillos de plantas similares a la hiedra. Estos se retorcían alrededor de las enormes bestias divinas como serpientes, tirando de ellas hacia la esfera, que aumentaba de tamaño a medida que consumía a los sacerdotes. La esfera ya tenía más de 7 metros de diámetro y crecía lo suficiente para cubrir la cubierta de Lousiennes Grave 2. Parecía ser la semilla de un monstruo, pero también una puerta a otro mundo. Celesta, ya inconsciente de sus acciones, extendió lentamente ambos brazos a los lados. Entonces innumerables enredaderas entrelazaron todo su cuerpo. Espera. Celesta. Kohou instantáneamente se acercó a Celesta cuando se dio cuenta de lo que ella estaba tratando de hacer. Ella tenía la intención de ir dentro de la esfera. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, innumerables enredaderas de látigo lo golpearon. Gimió en voz alta en agonía cuando las enredaderas se envolvieron alrededor de sus extremidades y trataron de arrancarlas. Fue la clara voz de Yukina la que detuvo la mente de Kohou en el precipicio. Sekkarou. La lanza de plata fue arrojada, cortando las vides, que eran energía mágica en forma material. Kohou se golpeó de espaldas, tosiendo violentamente. ¿Estás bien, senpai? Yukina giró su lanza mientras aterrizaba al lado de Kohou. Probablemente, dijo Kohou débilmente mientras se obligaba a sentarse. Las heridas en todo su cuerpo tardaron en curarse. Eso era normal para una herida de una bestia divina, pero el daño de los ataques de Angélica antes también lo obstaculizó. Había perdido demasiada sangre. Celesta había desaparecido, llevada a la esfera. En ese momento, Kohou y los demás no tenían medios para salvarla. No sabían cómo evitar que el dios oscuro se encarnara. ¿Qué haremos?, se preguntó Kohou, apretando los dientes ante su propia impotencia, cuando de repente, Yukina tocó la punta de su lanza con su propia muñeca. Gotitas de sangre fresca brotaban del corte. Superficial en su pálida carne. Imeraji. Me disculpo, senpai. En este momento, esto es todo lo que puedo hacer. Kohou se quedó estupefacto cuando Yukina succionó la sangre de su herida y presionó sus labios sobre los suyos, incluida la sangre. El sabor de su sangre fluyó en la boca de Kohou, extendiéndose dentro de él. Senpai, te dejo el resto. Imeraji. ¿Qué crees que haces? Cuando Kohou intentó pararse, Yukina le dio una violenta patada en el abdomen y lo envió a volar. Kohou, expulsado de la plataforma de observación, procedió a caer por las escaleras. Jaim, Ragi. Celesta. Lo último que Kohou vio fue la espalda de Yukina cuando ella cortó las enredaderas y saltó a la esfera. La perturbación en los cielos se hizo aún más feroz. Vientos violentos se arremolinaban en el cielo enrojecido. Las altas olas que se estrellaron hicieron que toda la isla Itogami se estremeciera. En medio de todo, el huevo que flotaba en el aire comenzó a latir violentamente. Violentamente. Parte 4. Así que este es el renacimiento de la deidad de la oscuridad que destruyó la ciudad-estado de Seattle, Todo un espectáculo. Yase Motoki murmuró con una sonrisa forzada mientras miraba la esfera flotando en el cielo rojo. Era un hombre joven con el pelo corto y puntiagudo, que llevaba unos auriculares alrededor del cuello. Estaba sentado en el techo de la terminal central del aeropuerto de la isla Itogami, el lugar donde Minamiya Natsuki se había encontrado con Angélica Hermida 2 días antes. El enorme muelle donde luchaban Kohou y los demás estaba a 2000 metros de distancia. Sin embargo, incluso desde esa distancia, el extraño agujero tallado en el aire había crecido lo suficiente como para distinguirlo a simple vista. De pie junto a Yase, Minamiya Natsuki mantuvo su sombrilla sobre su cabeza mientras comentaba: «Estás muy relajado sobre esto, Yase. Esa entidad debe ser un comodín para ti». Yase levantó la vista hacia su diminuta profesora y se encogió de hombros con despreocupación. Así es. Es por eso que algunos de ellos consideran que la información es realmente valiosa. Humph. Pero es problemático para ti.
Esa es la posición en la que estoy. No hay nada que hacer. Yase se rascó la cabeza como si se burlara de sí mismo. La otra cara de su posición como amigo de Akatsuki Kohou era que a Yase se le asignó la difícil tarea de monitorear al cuarto progenitor. En ese papel, Yase había sido completamente sorprendido por el incidente de Celesta 7. Hombres bestias de alto rango con la capacidad de bestialización divina, Dimitri Butler, noble del Imperio Warlord, Angélica manchada de sangre con sus Enforce, eran monstruos, todos y cada uno más allá del alcance de la capacidad de combate en poder de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. Por lo tanto, Yase no pudo hacer nada respecto a la situación una vez que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de Celesta 7. Estaría mintiendo si afirmara que podía ver a Kohou sufrir así, sin ofrecer ayuda y no odiarse a sí mismo en el proceso. Pero era cierto, sin embargo, que el incidente brindaba una oportunidad preciosa para un ensayo. Entonces, ¿cuál es el análisis de la IA de la corporación sobre esa cosa? Preguntó la maestra de aula. Una especie de campo de defensa creado para dejar que esa cosa Sasalamagyu descienda a la Tierra. Algo así como un huevo. Ellos creen que hay algún tipo de núcleo para el dios oscuro dentro de esa cosa. Así que están preparando un satélite de ataque láser. Ya se miró la hora en su reloj de pulsera. Alrededor de 90 minutos para el final. El cañón láser espacio-tierra incorporado en un satélite orbital era uno de los ases bajo la manga de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas, pero el sistema aún no estaba completo. Su capacidad de generación de energía y la altura de su órbita significaban que tomaba 3 horas configurar un disparo único y preciso hacia la isla Itogami. Alguien adivinó si lo lograrían antes de que Sasalamagyu tomara forma física. Si el bombardeo con láser podía destruir el huevo era otro asunto. Y los medios para evitar que el dios oscuro se materialice. No está claro en este punto. Verificamos la información en los otros santuarios demoníacos, pero de todos modos no hay más que viejos registros. Supongo que tenemos que contar con Imeraji-chan. La Schnewalzer de la organización Rey León, eso es imprudente, como tratar de contener los derrames de una presa con un solo palo, dijo Natsuki, frunciendo el ceño. Incluso la lanza anuladora de magia de Yukina estaba en desventaja frente a un enemigo lleno de esencia divina. Si Sasalamagyu se materializaba completamente, seguramente no había nada que ella pudiera hacer. Estoy segura de que ella está ganando tiempo confiando en que Kohou pueda manejarlo de alguna manera. De hecho, ella nos ha dado tiempo extra para lidiar con esa cosa. Esa chica tiene agallas. Parece que realmente te gusta eso de ella. Bueno, no lo voy a negar. Ella me recuerda a mi amiga de la infancia y todo. Ya se sonrió un poco. Natsuki resopló, impasible. ¿En qué medida se verá afectada la isla Itogami si se materializa completamente? Si es solo el huevo, no es gran cosa. El cambio climático es un poco más importante, pensó Yase, pero se guardó las palabras para sí mismo. Si continúa creciendo a su ritmo actual, calculamos que pasarán más de 96 horas antes de que afecte a las funciones de las placas gigantes. Mientras tengamos el hechizo ritual de camuflaje, la mayoría de los ciudadanos ni siquiera notarán que está ahí. Ahí. ¿Y si el dios oscuro desciende? Preguntó Natsuki sin un solo movimiento de sus párpados. No he calculado eso. La respuesta de Yase fue contundente. Por primera vez, la expresión de Natsuki cambió cuando preguntó, ¿eso quiere decir que la escala es demasiado grande para que incluso la IA de la corporación pueda predecir? Significa que no tiene sentido calcularlo. A este ritmo, Sasalamagyu quemará toda su energía espiritual antes de que se materialice completamente, destruyéndose a sí mismo. Ya veo, Natsuki murmuró en visible admiración. Así que los esfuerzos imprudentes de la estudiante transferida no son en vano. Sí. Bueno, en primer lugar, la cosa está separada de su propio templo y fue convocada sin el combustible adecuado o un ritual adecuado. Considerando todas las cosas, sería bastante extraño si pudiera aprovechar su fuerza adecuada. Ya veo. Pero no me gusta. Maldito Butler. ¿Predijo este resultado desde el principio? Si es así, ¿por qué él? Natsuki estaba murmurando para sí misma. De repente, la mirada en sus ojos se volvió más grave. Yase inmediatamente notó el cambio. Desde el interior de la esfera que flotaba en el aire, salían tentáculos verdes que rodeaban los vehículos de la guardia de la isla que rodeaban el muelle. Los tentáculos alzaron fácilmente los vehículos blindados, cada uno con un peso de 14 toneladas, y procedieron a tirarlos hacia la esfera. Se está comiendo a la guardia de la isla. Yase cayó de rodillas, visiblemente furioso. Los labios de Natsuki se torcieron en molestia. Ya veo. Así que ese es tu movimiento. Maldito sea ese dios oscuro. Natsuki-chan. ¿Qué fue eso? Esa esfera pretende fusionarse con la isla Itogami. ¿Fusionarse? Las palabras de Natsuki lanzaron a Yase a un bucle. Sasalamagyu no era nada más que una colección de energía generada que había sido formado por un gigantesco dispositivo mágico construido en el templo de Siate a partir de las venas de dragón.
Fusionarse con la isla Itogami no debería haber estado en las funciones del dios oscuro, pero tiene la intención de utilizar a todos los residentes de la isla Itogami como combustible para compensar la energía mágica de la que carece, explicó Natsuki. Ciertamente, si lo hace, podría soportar el proceso de materialización. No como la deidad de la oscuridad, sino como un verdadero monstruo, lo que surgiría sería realmente un dios oscuro. Combustible. ¿No querrás decir? Probablemente significa que se consumirá toda la isla de Itogami, declaró con calma. Ya se dejó de respirar por un momento. Minamiya Natsuki no era el tipo de persona que haría una broma. En un momento tan serio. Si ella decía que toda la isla Itogami sería consumida, entonces sería consumida. Están reaccionando rápidamente. Así que incluso la corporación ha empezado a sudar. Una horda de helicópteros no tripulados despegaba de la esquina de una pista del aeropuerto, los helicópteros de ataque de la guardia de la isla. Por supuesto, Sasalamagyu era su objetivo. Sin embargo, estaba lejos de ser claro si el equipo antidemonio de la guardia de la isla podría derrotar a un dios oscuro. Natsuki-chan. Ya se miró a su maestra de aula. Natsuki, que no se había movido ni una pulgada en todo ese tiempo, comenzó a caminar abruptamente hacia adelante, balanceando la sombrilla. Ella estaba mirando la esfera cuando comenzó a invadir el distrito del puerto. Había una mujer alta parada encima de un vehículo blindado de la guardia de la isla destrozado, una mujer con un abrigo de piel, con hombres de gran estatura que la flanqueaban. No tengo ningún interés en exterminar monstruos fantásticos. Tengo mi propio trabajo que hacer. Dejando esas palabras atrás, Natsuki desapareció. Todo lo que quedaba era una onda en el lugar donde ella había estado. Yase se levantó lentamente y se metió una mano en el bolsillo del pantalón. El teléfono inteligente que sacó no era un tipo con el que estuviera familiarizado. Bueno, entonces, esto se ha puesto un poco desordenado. Mogwai, ¿cómo estás, Aji? La pantalla de cristal líquido todavía estaba bloqueada cuando Yase le habló. La aplicación del teléfono no se estaba ejecutando. Sin embargo, inmediatamente escuchó una respuesta, pronunciada por una voz artificial extrañamente humana. Muy molesta, lamento decirlo. Bueno, ella está encerrada en C sin saber por qué, así que no hay de qué sorprenderse. El avatar con forma de oso de peluche se rió cuando apareció en la pantalla. Tal vez sea mejor que le compre un poco de pastel a la emperatriz para mejorar su estado de ánimo, murmuró Yase con tristeza para sí mismo antes de cortar la conversión. Miró desde la fecha mostrada en la pantalla a la esfera que flotaba en el aire en la distancia, chasqueando su lengua con molestia. Cuento contigo, Kohou. Es demasiado pronto. Sin embargo, no había forma de que el débil murmullo de Yase lo alcanzara. El viento que barría a su alrededor soplaba cada vez más fuerte.